El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el vasto cielo de Zora, un planeta distante, 2 lunas brillaban con una luz tenue, y el viento silbaba entre las montañas azuladas. En lo alto de una colina, sentado en una silla de madera desgastada, estaba José. Su cuerpo encorvado y sus manos arrugadas sostenían un viejo libro de tapa de cuero, uno de los pocos objetos que le quedaban de la tierra. José era el último ser humano nacido en aquel lejano planeta, una reliquia viviente de una época que ya nadie recordaba. Los habitantes de Zora, descendientes de los que escaparon de la tierra antes de su colapso, nunca habían sentido la calidez de un sol terrenal, ni caminaban por suelos fértiles que olían a tierra húmeda tras la lluvia. Sus vidas, aunque pacíficas y prósperas en el Nuevo Mundo, carecían del recuerdo de lo que significaba vivir en el primer hogar de la humanidad. Para ellos, la tierra era poco más que un mito, una leyenda pasada de boca en boca, desdibujada y convertida en un simple cuento. Pero para José, la tierra era todo, su cuna, su escuela, el lugar donde aprendió las lecciones más profundas de la vida. Cada día, José salía de su pequeña cabaña, situada al borde de un bosque de árboles luminosos que parpadeaban al caer la noche. Miraba las 2 lunas y pensaba en la única luna que había dejado atrás. A sus espaldas, el pueblo donde vivía estaba lleno de actividad, niños corriendo, adultos ocupados en sus tareas diarias. Pero en su interior, José sentía una desconexión. Él había visto la tierra, había sentido sus aguas, había caminado por sus praderas, y lo que le preocupaba no era solo la soledad de ser el último nacido allí, sino la pérdida de los valores que la tierra había inculcado en su gente. A lo largo de su vida en Zora, José había observado cómo la vida cotidiana se había vuelto mecanizada, eficiente, pero vacía de lo que él consideraba lo esencial, el respeto por la naturaleza, la conexión con los demás, la humildad ante el universo. Aunque Zora era un planeta increíblemente avanzado, lleno de maravillas tecnológicas y estructuras imponentes, faltaba algo fundamental. Faltaba la esencia humana que él había conocido en la tierra, un respeto por la vida que no se enseñaba en este nuevo mundo. José sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero antes de marcharse, tenía una misión: transmitir a las generaciones nacidas en Zora los valores que él había aprendido en la tierra. No iba a ser una tarea fácil. Los más jóvenes ya no escuchaban hablar de ese antiguo planeta. Pero José, con su sabiduría ganada en años, estaba determinado a cumplir con su propósito. Aquella noche, mientras las 2 lunas ascendían lentamente en el cielo, José cerró su libro y suspiró. Recordaba su juventud en la tierra, los días de correr por los campos bajo un cielo azul, los momentos en que su padre le enseñó la importancia de cuidar el suelo que pisaban, el respeto por cada ser vivo. El primer valor que había aprendido, y el primero que quería transmitir, era el respeto. Ese era el principio que le había guiado durante toda su vida. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia el pueblo.
Mañana sería el día en que empezaría su misión, cuando reuniría a los más jóvenes y les hablaría de la Tierra. Pero no les hablaría solo de un planeta destruido, no. Les hablaría de lo que significaba vivir con respeto, de cómo en la Tierra, a pesar de sus dificultades, se vivía en armonía con lo que los rodeaba. José sabía que los relatos serían solo el comienzo. Tenía que demostrarles, con su ejemplo, cómo esos valores podían transformar sus vidas, incluso en este nuevo mundo. Mientras se alejaba de la colina, una suave brisa le acarició el rostro. Miró hacia atrás una vez más, hacia las estrellas que llenaban el cielo, y en su corazón sintió una determinación tranquila pero firme. Sabía que su misión era tan grande como lo había sido la de los antiguos viajeros que habían cruzado el cosmos para salvar a la humanidad. A la mañana siguiente, el cielo de Sora brillaba con tonos dorados y azules, un espectáculo que en otro tiempo habría dejado sin aliento a cualquiera. Pero para José, acostumbrado a los cielos más modestos y tranquilos de la tierra, era un recordatorio de cuán diferente era este planeta y de lo mucho que se había perdido con el paso de los siglos. La tecnología había permitido a los seres humanos sobrevivir, pero en su búsqueda de perfección, se había dejado atrás lo que más importaba, el espíritu de la humanidad. José se dirigió a la plaza del pueblo. A su alrededor, los jóvenes pasaban absortos en sus dispositivos y tareas, ajenos al anciano que caminaba entre ellos. Nadie recordaba lo que la tierra había sido, nadie salvo él. Y aunque ya no era fuerte, su voz aún podía resonar si la usaba bien. Esa mañana había decidido que no podía esperar más. El primer valor que quería transmitir era el respeto, y no podía hacerlo con palabras vacías. Tenía que contar su historia, compartir de dónde venía esa creencia, ese principio que había aprendido en los días más simples y profundos de su juventud. Se sentó bajo el gran árbol en el centro de la plaza, un árbol artificial que había sido diseñado para crecer sin agua ni sol, un símbolo más de cómo Sora se distanciaba de lo natural. Poco a poco, los curiosos comenzaron a acercarse. Sabían que José, el último nacido en la tierra, tenía historias que contar, aunque muchos las consideraban fantasías. Hoy quiero contarles sobre la primera lección que la tierra me enseñó, dijo José, su voz ronca pero llena de convicción. Era un niño cuando aprendí el verdadero significado del respeto. Los niños y adultos se sentaron a su alrededor, algunos atentos, otros solo por curiosidad. José cerró los ojos por un momento, sumergiéndose en el recuerdo de su juventud en la tierra. Tierra, años atrás. José tenía 10 años cuando su padre lo llevó por primera vez a los campos de cultivo que rodeaban su hogar. Era una mañana clara, y el cielo se extendía en un azul interminable. El aire olía a tierra húmeda y a vida. Su padre, un hombre robusto y de manos ásperas, lo miró con una seriedad que José no entendía del todo. José, dijo su padre mientras inclinaba la cabeza hacia el suelo, este suelo es la vida. Todo lo que hacemos depende de él. Si no lo respetamos, nos lo quitará todo. El pequeño José miró hacia abajo, viendo solo tierra marrón y plantas verdes. No comprendía por qué su padre le hablaba con tanta solemnidad sobre algo que parecía tan normal. Ese respeto del que te hablo no es solo por la tierra. Es por todo lo que vive. Las plantas, los animales, las personas, todo está conectado. Si no los cuidamos, si no los honramos,
estamos perdidos. José pasó semanas junto a su padre, trabajando la tierra, aprendiendo a cuidar cada planta como si fuera un ser vivo con sus propios derechos. Lentamente, comprendió lo que su padre quería decir. El respeto no era solo una palabra, era una forma de vida, una manera de ver el mundo y actuar en consecuencia. Cada acción tenía consecuencias, y el respeto era la clave para mantener el equilibrio. Esa lección quedó grabada en el joven José, y a medida que crecía, vio cómo su comunidad también vivía bajo ese principio. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir con dignidad, respetando el entorno y a los demás. Aquello era lo que hacía especial a la tierra. Sora, presente. José abrió los ojos y miró a los jóvenes que lo escuchaban. Algunos parecían interesados, otros aún no entendían la profundidad de lo que decía. En la tierra, aprendimos a respetar lo que nos rodeaba porque sabíamos que no éramos los únicos habitantes del mundo. Aquí, en Sora, las cosas son diferentes. Este planeta, aunque maravilloso, no siente como la Tierra. Pero el respeto no es solo por el lugar donde vivimos. Es por nosotros, por lo que somos y por cómo tratamos a los demás. Los niños miraban con asombro, intentando imaginar un mundo donde el respeto por la naturaleza fuera más importante que cualquier avance tecnológico. Los adultos, en cambio, mostraban expresiones más escépticas, pues para ellos Sora representaba la cúspide del progreso humano. Sin embargo, algo en la voz de José, en la firmeza de sus palabras, les hizo pensar. Lo que quiero enseñarles, continuó José, es que el respeto es el primer paso para entendernos a nosotros mismos y al universo. Sin él, ni la tecnología ni el conocimiento tendrán sentido. En la tierra, lo aprendí de la forma más simple, trabajando junto a mi padre. Aquí, debemos encontrar nuevas formas de recordarlo. El silencio se apoderó de la plaza por unos segundos, y José supo que había sembrado una semilla en esas mentes jóvenes. No sería inmediato, pero con el tiempo, el mensaje crecería. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Volveré mañana para contarles más. Porque este no es solo un recuerdo del pasado. Es un mensaje para el futuro. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, sintió que su misión apenas comenzaba. Y aunque las montañas azuladas de Sora se alzaban imponentes a su alrededor, en su mente, veía los verdes campos de la tierra, donde la primera lección de respeto había sido plantada en su corazón. Al día siguiente, José despertó con el suave sonido de los vientos de Sora rozando su ventana. Había dormido poco, sumido en recuerdos de su juventud, pero sabía que debía continuar su misión. A pesar de su avanzada edad, su mente seguía clara, impulsada por el propósito de transmitir las enseñanzas que la tierra le había dado. Al salir de su cabaña, el cielo estaba despejado y las 2 lunas aún eran visibles, colgando pálidas sobre el horizonte. Los jóvenes del pueblo ya lo esperaban, reunidos bajo el árbol central de la plaza. José no podía evitar sentir un ligero nerviosismo. Aunque había captado su atención el día anterior, sabía que para que verdaderamente entendieran, debía contarles una historia más profunda, más personal. Una que no solo hablara de respeto, sino del coraje que se necesitaba para defender esos valores, incluso cuando todo lo demás parecía estar en contra. Se acomodó bajo el árbol, y los niños se sentaron alrededor de él, expectantes.
Algunos adultos también se habían acercado, curiosos por escuchar al anciano. José observó sus rostros y, tras una breve pausa, comenzó. Hoy quiero hablarles del coraje, dijo, su voz serena pero firme. Un valor que no viene de la fuerza física ni del poder, sino del corazón. Y les contaré cómo aprendí esa lección en la tierra, cuando apenas era un joven enfrentando algo que parecía imposible. Tierra, años atrás. José tenía apenas 18 años cuando el primer gran desastre sacudió la tierra. Los recursos naturales comenzaban a agotarse, y las tensiones entre los países eran constantes. Pero lo que más temía la gente era el colapso ambiental que ya se hacía evidente. Las tierras fértiles se convertían en desiertos, las cosechas fallaban, y las temperaturas subían cada año. Vivían en un tiempo en que el miedo parecía omnipresente, y las decisiones difíciles caían sobre los hombros de todos. En la pequeña comunidad donde José vivía, la vida seguía con dificultades, pero con dignidad. Sin embargo, una sequía inesperada puso todo en peligro. Los campos que su padre y otros aldeanos habían trabajado durante generaciones empezaron a morir, y el agua, su recurso más preciado, se estaba acabando. Un día, un grupo de poderosos empresarios llegó al pueblo. Prometían soluciones rápidas y abundantes a cambio de que la comunidad les entregara el control de los terrenos. Ofrecieron tecnología avanzada que traería agua y fertilidad en cuestión de días, pero a un precio. El pueblo perdería su independencia, y todas las decisiones sobre la tierra quedarían en manos de estas corporaciones. La oferta era tentadora. Muchos aldeanos, cansados y desesperados, empezaron a considerar la propuesta. Pero el padre de José, junto a otros ancianos, sabía que si entregaban la tierra, también perderían lo más valioso que tenían, su identidad y su autonomía. Fue entonces cuando el padre de José reunió a los aldeanos y, con voz firme, les dijo: entregar nuestra tierra por una solución fácil puede parecer la respuesta, pero perderemos algo más grande, perderemos nuestro derecho a decidir nuestro futuro. No debemos rendirnos ante el miedo. José escuchaba, admirado por la valentía de su padre. Pero aquella noche, su padre se acercó a él y le dijo: hijo, mañana debes ser tú quien hable. Ya has aprendido el valor del respeto por la tierra, ahora es tu turno de demostrar coraje. Yo puedo plantar la semilla, pero tú serás quien deberá hacerla crecer. José no entendió del todo las palabras de su padre, pero la responsabilidad que sentía lo llenó de determinación. Al día siguiente, cuando los empresarios regresaron, fue él quien se levantó frente a toda la comunidad. Su corazón latía con fuerza, y por un momento, sintió que las palabras se le escapaban. Pero entonces recordó todo lo que su padre le había enseñado, sobre el respeto, sobre la conexión con la tierra, y sobre el poder de las decisiones tomadas con el corazón. Nosotros somos los guardianes de esta tierra, dijo José, su voz temblando al principio, pero luego ganando firmeza. No podemos venderla, porque no es solo nuestra. Es de quienes vinieron antes y de quienes vendrán después. Si dejamos que otros decidan por nosotros, habremos perdido más que solo campos. Habremos perdido nuestra esencia. Hubo un silencio prolongado tras sus palabras, y José temía haber fracasado. Pero lentamente, uno a uno, los aldeanos comenzaron a asentir. La comunidad decidió rechazar la oferta, y aunque las dificultades continuaron, encontraron una manera de sobrevivir, trabajando juntos,
compartiendo los recursos que quedaban y apoyándose mutuamente. Fue una victoria pequeña, pero importante. Y fue en ese momento cuando José entendió que el coraje no era solo enfrentarse a un enemigo, sino defender lo que creía correcto, incluso cuando era más fácil rendirse. Sora, presente. El coraje no siempre es grandioso o espectacular, dijo José mientras los niños lo miraban en silencio. A veces, el verdadero coraje es simplemente hacer lo que es correcto, incluso cuando parece que nadie más lo hará. En la tierra, aprendí que proteger nuestros valores y nuestra identidad requería valentía. Aquí, en Sora, ustedes también enfrentarán momentos en los que tendrán que decidir si siguen el camino fácil o el camino correcto. Los jóvenes lo escuchaban, algunos con más atención que otros. Pero José sabía que, como con el respeto, esta lección también tomaría tiempo en echar raíces. Aún así, su corazón se llenó de esperanza al ver las expresiones reflexivas en algunos rostros. Recuerden, concluyó, el coraje no siempre se trata de luchar. A veces se trata de resistir, de mantenernos firmes en nuestras creencias y de proteger lo que sabemos que es valioso, aunque otros no lo vean. En Sora, como en la tierra, el coraje será la llave para construir un futuro mejor. Mientras José regresaba a su cabaña, sintió que otro paso había sido dado. Sabía que la jornada sería larga, pero también sabía que las historias que compartía no eran solo para recordar el pasado, sino para sembrar un nuevo futuro en este distante mundo. Un futuro donde los valores que la tierra le había enseñado pudieran florecer, incluso a los corazones de quienes nunca la conocieron. El sol de Sora se elevaba lentamente en el horizonte, bañando la aldea con su luz cálida. José se sentía renovado tras haber compartido sus primeras historias con los jóvenes, pero sabía que aún le quedaba mucho por transmitir. Había una lección que consideraba fundamental, una que había aprendido en la tierra en uno de los momentos más duros de su vida, la gratitud. Esa mañana, mientras se preparaba para otro encuentro bajo el gran árbol de la plaza, José recordó cómo la gratitud lo había ayudado a superar los momentos más oscuros en la tierra. Sabía que los habitantes de Sora, nacidos en un planeta próspero, tenían pocas oportunidades de experimentar verdaderas dificultades. Para ellos, la vida siempre había sido cómoda, y el concepto de estar agradecido por las pequeñas cosas parecía desvanecerse en el día a día. Al llegar al árbol, vio que más personas se habían reunido, no solo los niños, sino también adultos que empezaban a interesarse por las historias del anciano. José sonrió, complacido por la atención creciente. Sabía que las palabras tenían el poder de trascender el tiempo, y esperaba que sus recuerdos pudieran despertar algo en la gente de Sora. Se sentó con calma, rodeado por rostros atentos, y comenzó su relato. Hoy quiero hablarles de la gratitud, dijo con voz suave, pero clara. En la tierra, no siempre fue fácil ser agradecido. Hubo tiempos difíciles, momentos en los que parecía que no quedaba nada por lo que dar gracias. Pero fue precisamente en esos tiempos cuando aprendí lo que realmente significaba apreciar lo que teníamos. Tierra, años atrás. José tenía 25 años cuando las primeras migraciones a otros planetas comenzaron. La Tierra estaba en crisis, y solo unos pocos privilegiados podían permitirse abandonar el planeta. Su familia, como tantas otras, no tenía los recursos para marcharse. Aquella era una época de incertidumbre y tristeza. Los gobiernos hablaban de nuevos comienzos en otros mundos,
pero para José y su comunidad, el futuro parecía sombrío. En aquellos días, el aire estaba contaminado, los cultivos fallaban, y el agua escaseaba más que nunca. José, que había crecido con la esperanza de mejorar la situación de su pueblo, se encontraba ahora enfrentando una realidad en la que simplemente sobrevivir era un desafío diario. Un invierno particularmente crudo llegó, y las provisiones comenzaron a agotarse. Los aldeanos apenas tenían comida suficiente para una comida al día, y el frío era tan intenso que muchas familias se vieron forzadas a quemar sus muebles para calentarse. Un día, mientras José caminaba por los campos desolados en busca de algo que pudiera ayudar a su familia, se encontró con un anciano que apenas conocía. El hombre estaba encorvado y tembloroso, vestido con ropas viejas y raídas. A su lado, en una pequeña bolsa de tela, llevaba los últimos trozos de pan que le quedaban. José, movido por la desesperación, miró la bolsa con anhelo. Sabía que su familia no había comido en 2 días, y el hambre le nublaba la mente. Sin embargo, el anciano lo sorprendió al ofrecerle un pedazo de pan, sonriendo con amabilidad. «Es lo único que me queda», dijo el anciano, «pero sé que siempre hay algo por lo que estar agradecido, incluso en tiempos difíciles. Hoy, estoy agradecido de poder compartir esto contigo». José, incrédulo por la generosidad del hombre, aceptó el pan con manos temblorosas. Aquel pequeño gesto de bondad despertó algo en su corazón. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, aquel anciano no había perdido su capacidad de agradecer, y lo hacía de la manera más pura, compartiendo lo poco que tenía. Aquel invierno fue uno de los más duros que José vivió en la tierra, pero el recuerdo del anciano y su gratitud lo acompañó durante muchos años. Comprendió que, incluso en los momentos más desesperados, siempre había algo por lo que estar agradecido. A veces era tan simple como el calor de una fogata, la compañía de un ser querido o un trozo de pan compartido. La gratitud no se trataba de tener mucho, sino de valorar lo que se tenía, por más pequeño que fuera. Sora, presente. En la tierra, aprendí que la gratitud es un acto de valentía, dijo José, mirando a los jóvenes que lo rodeaban. Cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias nos superan, ser agradecido por lo poco que tenemos nos da la fuerza para seguir adelante. No importa cuán pequeño sea lo que tenemos, siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Algunos niños lo miraban con ojos llenos de curiosidad, mientras otros parecían meditar sus palabras. José sabía que en un mundo tan próspero como Sora, la gratitud era un valor que podía pasar desapercibido. Las personas aquí lo tenían todo, pero a menudo olvidaban apreciar las pequeñas bendiciones de la vida. En este nuevo mundo, donde todo parece fácil y abundante, continuó José, es aún más importante recordar la gratitud. Porque no se trata solo de agradecer lo que tenemos, sino de reconocer el esfuerzo y el sacrificio que otros han hecho para que podamos disfrutar de esta vida. Los niños y adultos en la plaza lo escuchaban con atención. José podía ver cómo algunos de ellos comenzaban a entender la profundidad de sus palabras. La lección de la gratitud era simple, pero poderosa. Era algo que podía cambiar la forma en que veían su mundo, su historia y su futuro. Recuerden, concluyó, la gratitud nos conecta con nuestra humanidad, con los demás y con el pasado que no debemos olvidar. En Sora, así como en la tierra, la gratitud será el puente que nos unirá como comunidad y que nos recordará que no importa cuán lejos estemos,
siempre hay algo por lo que dar gracias. Mientras José se retiraba a su cabaña, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Sentía una profunda satisfacción al saber que, poco a poco, estaba sembrando las semillas de los valores que había aprendido en la tierra. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero confiaba en que las historias de su vida pasada no caerían en oídos sordos. En Sora, la vida transcurría en armonía, pero José sabía que, detrás de esa aparente paz, había una necesidad profunda de entender algo que él había aprendido en la tierra, el valor de la perseverancia. Mientras caminaba por las verdes colinas del nuevo planeta, recordaba cómo esa cualidad lo había llevado a superar los mayores desafíos de su vida. Y estaba decidido a compartir esta lección con los habitantes de este mundo. Esa mañana, un grupo más grande se había reunido alrededor del gran árbol, como si la curiosidad por las historias de José creciera con cada día que pasaba. Los niños y jóvenes esperaban expectantes. José se sentó sobre una roca, contempló los rostros a su alrededor y comenzó a hablar. «Hoy quiero contarles sobre la perseverancia», dijo José con su voz suave y serena. En Sora, todo parece venir fácil, pero en la tierra, hubo tiempos en los que seguir adelante parecía imposible. Y sin embargo, aprendí que la perseverancia no es solo insistir cuando todo va bien, sino continuar incluso cuando todo parece estar en contra. Tierra, años atrás. José tenía 30 años cuando los tiempos más difíciles llegaron a la tierra. Las cosechas habían fallado durante 3 años consecutivos. El clima se había vuelto impredecible, las tormentas arrasaban con los cultivos y los animales morían de sed. Las esperanzas de la gente estaban por los suelos, y el éxodo hacia otros planetas se intensificaba. Sin embargo, para José y su familia, migrar no era una opción. Trabajaba de sol a sol en la granja de su familia, luchando por hacer crecer algo en aquellas tierras castigadas por el clima. A menudo, veía a su padre sentado en el umbral de su casa, con el rostro cansado y las manos temblorosas, como si todo su esfuerzo se hubiera desvanecido. José, sin embargo, no podía rendirse. Algo dentro de él lo empujaba a seguir intentándolo, día tras día. Un día, su padre, abatido por la fatiga, le dijo: «José, quizás es hora de aceptar que la tierra ya no nos dará más. Tal vez sea mejor que nos demos por vencidos». José, mirando los campos secos, sintió el peso de las palabras de su padre, pero algo en su interior se rebeló. Recordó a su abuelo, quien siempre le decía que la verdadera fuerza de una persona no se mide en los tiempos de abundancia, sino en los momentos en que todo parece perdido. Decidido a no rendirse, José decidió trabajar la tierra una vez más, aunque parecía una tarea imposible. Aquella temporada, José plantó un nuevo tipo de semilla que había conseguido tras muchas dificultades. Pasaba horas cuidando el terreno, regando lo poco que quedaba, y manteniendo la esperanza en lo que para otros era solo un desierto. Y, contra todo pronóstico, las primeras hojas verdes comenzaron a brotar. No fue un milagro inmediato, ni una cosecha abundante, pero esas pequeñas plantas representaban más que alimento. Eran un símbolo de su perseverancia, de no abandonar cuando las cosas se volvían difíciles. Con el tiempo, aquel pequeño campo volvió a florecer, y otras familias en el pueblo comenzaron a seguir su ejemplo. José nunca dejó de trabajar duro,
y entendió que la perseverancia no siempre garantiza el éxito inmediato, pero sí garantiza que el esfuerzo no sea en vano. Sora, presente. En la tierra, aprendí que la perseverancia es como plantar una semilla, dijo José, mirando a los niños que lo escuchaban con los ojos bien abiertos. A veces no vemos el resultado de inmediato. A veces parece que nada va a crecer. Pero si seguimos trabajando, si no nos rendimos, lo que sembremos dará fruto. Uno de los jóvenes, de unos 15 años, levantó la mano con timidez. Pero aquí en Sora no tenemos esos problemas, dijo el joven. Todo está bien, no tenemos que luchar como en la tierra. José asintió, sabiendo que esa era una percepción común entre los habitantes de Sora. Es cierto, aquí la vida es más fácil. Pero la perseverancia no solo se trata de sobrevivir a las dificultades externas. A veces, es en nuestro interior donde tenemos que luchar. ¿Has tenido un sueño, algo que parecía imposible de alcanzar? El joven asintió lentamente, bajando la mirada. Quiero ser inventor, confesó. Pero cada vez que lo intento, mis ideas no funcionan. José sonrió. Eso, mi joven amigo, es un gran desafío. La perseverancia no se trata de tener éxito a la primera, sino de aprender de los errores y seguir intentándolo. En la tierra, fallé muchas veces antes de ver crecer una sola planta. Y en Sora, tus ideas pueden fracasar 100 veces antes de que una funcione, pero cada intento te acerca más a tu objetivo. El grupo guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de José. Algunos de los adultos también parecían meditar profundamente, recordando momentos en los que tal vez habían abandonado sus sueños demasiado pronto. Así que hoy, continuó José, quiero que todos ustedes recuerden que, aunque las cosas sean más fáciles aquí en Sora, nunca deben perder la capacidad de perseverar. Si algo es importante para ustedes, si realmente lo desean, deben seguir adelante, incluso cuando parezca difícil. Porque es en esos momentos de duda y fracaso donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Mientras José terminaba su relato, el viento cálido de Sora acariciaba su rostro. Sabía que aquella lección, aunque sencilla, era una de las más poderosas que podía compartir. La vida en este nuevo mundo podía ser próspera, pero sin la perseverancia, los habitantes de Sora nunca sabrían lo que eran capaces de lograr. Se levantó lentamente, despidiéndose de su audiencia con una sonrisa. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, José sintió una profunda satisfacción. Aunque su tiempo en la tierra había terminado, las lecciones que había aprendido allí seguían vivas en su corazón y ahora florecían, como las pequeñas plantas que una vez había sembrado en un suelo estéril. La vida en Sora seguía su curso pacífico, pero en el corazón de José ardía una inquietud. Aunque los habitantes del nuevo planeta vivían en armonía y la tecnología avanzaba rápidamente, notaba una tendencia alarmante. La gente empezaba a valorizar la conveniencia sobre la verdad. Las pequeñas mentiras, los atajos y las medias verdades comenzaban a convertirse en parte del día a día. Y José sabía que había llegado el momento de compartir una de las lecciones más importantes que había aprendido en la tierra, la honestidad. Aquella tarde, el grupo de oyentes se había multiplicado. Los rumores de las historias de José se extendían por todo Sora, y ahora no solo los jóvenes, sino también adultos y ancianos venían a escuchar. José, sentado bajo la sombra del gran árbol,
observó a la multitud reunida. Con una sonrisa nostálgica, comenzó a relatar. Hoy quiero hablarles de algo que aprendí en la tierra, algo que a menudo damos por sentado, la honestidad. No es solo decir la verdad cuando es fácil, sino ser fiel a uno mismo y a los demás, incluso cuando la verdad es difícil de aceptar. Tierra, años atrás. José tenía apenas 16 años cuando vivió una experiencia que lo marcaría para siempre. Era un joven soñador, lleno de energía, pero también impetuoso y, en ocasiones, tentado por lo fácil. En su pueblo había un viejo comerciante llamado Don Rafael, un hombre conocido por ser severo pero justo. Don Rafael manejaba la tienda de víveres más grande de la región, y José trabajaba allí como ayudante. Un día, cuando el comerciante se ausentó por unas horas, un amigo de José lo visitó en la tienda con una propuesta tentadora. «Toma unos cuantos productos», dijo su amigo con una sonrisa astuta. «Don Rafael nunca los sabrá, y podemos venderlos en el mercado por nuestra cuenta». La idea parecía fácil. Nadie estaba mirando, y José sabía que podría tomar un par de cosas sin que nadie lo notara. Pero algo en su interior le dijo que no estaba bien. Su abuelo siempre le había enseñado que la verdadera honestidad no dependía de si los demás te observaban, sino de cómo te comportabas cuando nadie lo hacía. José, sin embargo, sucumbió a la presión de su amigo. Tomó un pequeño saco de arroz y un frasco de miel, prometiéndose que solo lo haría esa vez. Sintió una mezcla de emoción y culpa, pero se convenció de que no era algo tan grave. A la mañana siguiente, cuando don Rafael regresó, lo primero que hizo fue revisar sus productos. Con una mirada fría y penetrante, llamó a José. «Algo falta», dijo el comerciante. «Dime, ¿has notado algo extraño?». El corazón de José latía con fuerza, pero negó con la cabeza. El comerciante lo miró largo rato, en silencio. José pudo sentir el peso de su mirada, como si supiera la verdad. Ese día, José se fue a casa con una carga que pesaba más que el saco de arroz. Esa noche, incapaz de dormir, recordó las palabras de su abuelo: «La verdad siempre encuentra su camino, José. Siempre». A la mañana siguiente, regresó a la tienda. Don Rafael lo estaba esperando. Con el rostro abatido, José confesó lo que había hecho. Esperaba que lo echaran, o al menos que lo castigaran severamente. Pero para su sorpresa, don Rafael no lo reprendió. En lugar de eso, lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Me alegra que hayas sido honesto al final», dijo el viejo comerciante. La honestidad, José, no es algo que se puede enseñar fácilmente. Tiene que venir de adentro. Has cometido un error, pero el valor de confesarlo te enseñará más que cualquier lección que yo pueda darte. José nunca olvidó esas palabras. Desde entonces, comprendió que ser honesto no era solo una cuestión de ética, sino una brújula interna que le ayudaría a navegar por la vida. Sora, presente. En la tierra, continuó José, aprendí que la honestidad no siempre te trae recompensas inmediatas, pero es la base sobre la que construimos confianza. Aquí en Sora, he visto cómo la gente a veces elige el camino más fácil, y poco a poco, las pequeñas mentiras se acumulan. Pero les digo, por experiencia, que al final, esas mentiras se vuelven una carga demasiado pesada de llevar. Una joven mujer,
que hasta ese momento había permanecido callada, levantó la mano. ¿Cómo podemos saber cuando hemos dejado de ser honestos?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. José asintió, admirando la profundidad de la pregunta. La honestidad no siempre es una línea clara. A veces, las pequeñas decisiones que tomamos cada día nos alejan de ella. Pero en tu corazón, siempre sabes cuando te has desviado. Es esa sensación incómoda que sientes cuando te dices a ti misma que algo no está del todo bien. Es como perderse en un bosque. Cuanto más te adentras, más difícil es encontrar el camino de regreso. El grupo guardaba silencio, reflexionando. José sabía que en Sora, donde la tecnología resolvía muchos problemas y la vida era más cómoda, la tentación de tomar atajos era mayor. Sin embargo, también sabía que, sin una base sólida de honestidad, aquella sociedad próspera se desmoronaría con el tiempo. Lo importante, continuó José, es recordar que la honestidad no es solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Debemos ser fieles a nuestros principios, a lo que creemos que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. Porque, al final, esa integridad es lo único que realmente podemos controlar. Un niño pequeño, sentado en primera fila, levantó su mano tímidamente. ¿Y qué pasa si ya dijimos una mentira?, preguntó en voz baja. José sonrió y se inclinó hacia el niño. Siempre hay tiempo para decir la verdad, dijo con amabilidad. Es como una semilla que plantas. Puede que tarde en crecer, pero si la cuidas, dará buenos frutos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, bañando a Sora en tonos dorados y naranjas, José se levantó de su lugar. La multitud lo despidió en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Para José, aquel día había sido especialmente importante. Sabía que la honestidad era un valor fundamental, uno que no podía permitirse que se perdiera en Sora. Y aunque su tiempo en ese planeta era limitado, sentía que cada lección que compartía era una semilla más que dejaba plantada, esperando que algún día creciera en el corazón de cada habitante. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el anciano miró el cielo estrellado de Sora y recordó las noches en la tierra. Aunque los dos mundos eran distintos, las lecciones que había aprendido en su primer hogar seguían siendo tan relevantes como siempre. José despertó aquella mañana con una sensación diferente en el aire. Era como si el viento de Sora susurrara algo que no había sentido antes, una mezcla de expectación y urgencia. Mientras se levantaba de su cama, sintió que algo grande estaba por suceder, algo que lo llamaba a un nuevo reto. En los últimos días, sus relatos sobre la Tierra y los valores que en ella había aprendido comenzaron a resonar con más fuerza entre los habitantes del nuevo planeta. Pero también surgían preguntas que José no había esperado, preguntas sobre el sentido de mantener esos valores en un mundo que era tan distinto al suyo. ¿Por qué necesitamos recordar tanto lo que fue?, preguntó un joven una tarde después de uno de sus relatos. Sora es nuestro hogar ahora. La Tierra ya no existe, y sus problemas ya no son nuestros problemas. Esas palabras se quedaron en la mente de José. No era la primera vez que oía ese tipo de comentarios, pero ahora le pesaban más que nunca. La nueva generación, nacida y criada en Sora, empezaba a cuestionar la relevancia de la Tierra y lo que significaba mantener vivos sus valores. Tierra, años atrás. José recordó una época de su juventud, cuando el hombre empezó a aventurarse en el espacio.
Él era un joven ingeniero, parte de uno de los primeros equipos encargados de construir las naves que llevarían a la humanidad a su nuevo destino. Eran tiempos caóticos. La Tierra ya mostraba signos de fatiga, desastres naturales más frecuentes, recursos cada vez más escasos, y la humanidad al borde de la desesperación. En aquellos días, los valores parecían tambalearse. La urgencia por escapar del planeta había hecho que muchos se olvidaran de los principios fundamentales que guiaban a la humanidad. En su equipo, José vio cómo la ambición superaba la ética en muchas ocasiones, y las decisiones apresuradas llevaban a conflictos constantes. Pero hubo un momento, durante una misión crucial, que lo cambiaría todo. El equipo de José estaba encargado de ensamblar una de las últimas piezas para una nave de evacuación masiva, pero un error de cálculo hizo que uno de los compartimentos de vida no fuera seguro. Algunos ingenieros sugirieron ignorar el problema, ya que el tiempo apremiaba. No podemos perder más tiempo. La Tierra no esperará, decían. José, sin embargo, se opuso. Sabía que una nave defectuosa significaría la muerte segura para muchos. Se enfrentó a sus superiores, arriesgando su puesto y su reputación. Si no hacemos lo correcto ahora, dijo con firmeza, no habrá futuro para nadie, aquí o en otro planeta. Finalmente, su insistencia salvó la vida de cientos de personas. Aquel día aprendió que, incluso cuando el mundo parecía estar al borde del abismo, los principios no podían sacrificarse por la conveniencia. Fue una lección que nunca olvidó. Sora, presente. Ahora, en Sora, esa lección volvía a cobrar relevancia. José sabía que, aunque las circunstancias habían cambiado, los valores seguían siendo fundamentales. Sin ellos, Sora podría caer en los mismos errores que una vez llevaron a la Tierra al borde de la destrucción. Pero no bastaba con contar historias. Sabía que tenía que hacer algo más, algo que demostrara a los habitantes de Sora la importancia de lo que estaba defendiendo. Esa tarde, mientras paseaba por las calles de la ciudad principal, observó cómo la vida en Sora fluía sin grandes sobresaltos. Los mercados estaban llenos de productos exóticos que solo ese planeta podía ofrecer, y la gente parecía satisfecha con su rutina. Sin embargo, José podía sentir que, bajo esa superficie de tranquilidad, algo faltaba. La tecnología había avanzado a tal punto que las decisiones difíciles ya no parecían necesarias. Todo estaba al alcance de un clic, de una inteligencia artificial que resolvía los problemas antes de que siquiera se manifestaran. Decidió entonces que era hora de tomar un nuevo camino. Convocó a los líderes de la comunidad, aquellos que aún mostraban interés en sus palabras. Les propuso una expedición al planeta que Sora orbitaba, un lugar inexplorado, lleno de misterios, donde se decía que la naturaleza era tan implacable como hermosa. Quiero mostrarles, dijo José, que hay cosas en la vida que no se pueden automatizar, que no se pueden controlar. Necesitamos enfrentarnos a lo desconocido para recordar quiénes somos realmente. La idea fue recibida con escepticismo, pero también con curiosidad. Algunos pensaban que José, en su vejez, se aferraba a ideas anticuadas. Otros, especialmente los más jóvenes, sintieron una chispa de aventura en su propuesta. Al final, un pequeño grupo aceptó acompañarlo. La mañana de la expedición llegó. José, con su cabello plateado agitado por el viento de Sora,
lideraba el grupo hacia la nave que los llevaría al planeta vecino. Antes de abordar, observó a sus compañeros. Algunos eran ingenieros, otros científicos, y había incluso algunos agricultores curiosos por descubrir nuevas tierras. La nave despegó, y mientras atravesaban el espacio hacia lo desconocido, José no pudo evitar recordar la primera vez que dejó la Tierra. El mismo miedo, la misma expectación, pero esta vez había algo más. Esta vez estaba llevando consigo no solo su propia historia, sino los valores de un mundo que ya no existía. Y sabía que esa era su verdadera misión. Cuando aterrizaron en el planeta, fueron recibidos por un paisaje salvaje, lleno de criaturas y plantas que nunca habían visto antes. Pero lo que más impresionó a José no fue la belleza de ese lugar, sino el silencio. Allí, en ese planeta desconocido, no había la comodidad tecnológica de Zora. Cada paso, cada decisión que tomaban, debía ser cuidadosa. La naturaleza los miraba con ojos implacables. Los desafíos comenzaron casi de inmediato. Una tormenta inesperada los obligó a refugiarse en cuevas, y pronto se dieron cuenta de que sobrevivir en ese lugar requería más que habilidad técnica. Necesitaba ingenio, colaboración y sobre todo, honestidad y valor. Fue en ese momento, en la oscuridad de una cueva, mientras esperaban a que la tormenta pasara, que José comprendió la verdadera importancia de lo que estaban haciendo. Enfrentar lo desconocido, sin el escudo de la tecnología, les estaba devolviendo algo que habían perdido, la capacidad de confiar unos en otros, de ser honestos, de vivir con integridad. La tormenta había cesado, y el grupo que acompañaba a José salió de la cueva con los ojos entrecerrados, deslumbrados por el resplandor del nuevo sol que bañaba el planeta vecino. El aire, cargado de la frescura tras la tormenta, traía consigo una calma inesperada, una sensación de renovación. Pero lo que realmente había cambiado no era el paisaje, era el grupo mismo. Cada uno de ellos había enfrentado el poder de la naturaleza sin la protección de las comodidades tecnológicas, y eso había dejado una marca. José, observando a los jóvenes, notó en ellos una chispa de comprensión. Durante la tormenta, se vieron obligados a colaborar, a confiar ciegamente en los instintos más primarios que habían olvidado en Zora. En ese momento, José supo que su viaje estaba comenzando a dar frutos, pero aún quedaba mucho por hacer. Tierra, años atrás. José recordó un día de su juventud en la Tierra, antes de que el planeta fuera abandonado. Era un día caluroso en las afueras de la ciudad, y él trabajaba en el pequeño jardín de su casa. Su madre, una mujer de carácter fuerte pero de corazón cálido, lo observaba desde la ventana mientras él se esmeraba en cultivar las plantas que les darían alimento. José, le dijo ella con suavidad, la tierra siempre nos da lo que necesitamos, pero debemos cuidarla. No importa cuánto avance la tecnología, hay cosas que el hombre no puede reemplazar. La paciencia, el esfuerzo y el respeto por la vida son los valores que nos conectan con la tierra misma. Esas palabras quedaron grabadas en su memoria, pues fue en esos días que aprendió el valor del trabajo honesto, de respetar lo que se tiene y de no dar por sentadas las maravillas de la naturaleza. José entendió que la tecnología era útil, pero también supo que había límites que no debían cruzarse. La tierra, con todos sus problemas, aún guardaba un delicado equilibrio que solo el respeto podía mantener. Con el tiempo, aquel jardín se marchitó cuando la tierra empezó a sucumbir a la devastación,
pero el valor que había aprendido en esos momentos de juventud nunca lo abandonó. Zora, presente. De vuelta en el presente, en el planeta vecino a Zora, el grupo continuaba su exploración. José, con su andar pausado pero firme, lideraba a sus compañeros por senderos inexplorados, observando cómo la naturaleza salvaje les devolvía el sentido de lo esencial. Aunque no lo decían en voz alta, José sabía que cada uno de ellos empezaba a comprender lo que él había tratado de enseñarles todo este tiempo, la importancia de los valores de la tierra. La expedición llegó a una vasta planicie, donde el suelo estaba cubierto de un musgo vibrante, y el horizonte parecía no tener fin. Aquí, sin tecnología, sin comodidades, el grupo debía valerse únicamente de su ingenio y de su instinto. Pronto, enfrentaron otro desafío: construir un refugio antes de que cayera la noche, esta vez sin la ayuda de materiales avanzados. Cada uno tuvo que colaborar, y el trabajo en equipo emergió con una naturalidad que solo las circunstancias extremas podían sacar a la luz. José observó cómo la cooperación entre ellos fluía sin las tensiones que antes se veían en Zora. A través de esos pequeños actos, comenzaron a recuperar algo que había desaparecido en su vida cotidiana: la unidad y el respeto mutuo. En Zora, cada uno vivía por su cuenta, asistido por tecnología que respondía a cada necesidad, pero en este planeta, descubrieron que para sobrevivir debían volver a confiar en el otro, como lo hacían sus ancestros en la Tierra. Cuando terminaron de construir el refugio, todos se sentaron alrededor de una fogata improvisada. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre los rostros jóvenes de los acompañantes de José, quienes miraban el fuego con una mezcla de asombro y reflexión. José, rompiendo el silencio, comenzó a hablarles de la Tierra, pero esta vez no como el planeta devastado del que huyeron, sino como el hogar que una vez fue. Les relató las historias de los primeros humanos que vivieron en equilibrio con la naturaleza, de cómo se cuidaban entre sí y de cómo la vida, aunque difícil, era rica en significado. Cada palabra parecía resonar más profundamente que nunca antes. Uno de los jóvenes, con el rostro iluminado por el fuego, preguntó: «José, ¿crees que Zora podría llegar a ser como la Tierra?» José, mirando las estrellas en el cielo del planeta vecino, respondió con una sonrisa triste pero serena: «Zora es un lugar nuevo, con desafíos y oportunidades distintas. Pero lo que importa no es el lugar en sí, sino los valores con los que lo habitamos. Si aprendemos de los errores del pasado, si recuperamos lo que la Tierra nos enseñó, podemos hacer de Zora un hogar verdadero, uno que no repita los mismos errores». Esa noche, bajo el manto estrellado del nuevo planeta, algo cambió en los corazones de los jóvenes. Ya no veían a José solo como un anciano lleno de recuerdos lejanos, sino como el guardián de una sabiduría que, de alguna manera, aún era relevante para su mundo. El viaje había cumplido su propósito. La expedición no solo les mostró las maravillas y peligros del nuevo planeta, sino que les recordó lo esencial de lo que significa ser humano. José se sentía en paz, sabiendo que su misión estaba más cerca de cumplirse. Tras su regreso a Zora, el ambiente del planeta parecía distinto a los ojos de José y del grupo que lo acompañaba. Las torres brillantes, los cielos cruzados por naves relucientes y los sistemas automatizados que habían gobernado sus vidas ya no se veían con la misma admiración que antes. En lugar de maravillas, José solo veía distracciones. Los jóvenes que lo habían seguido en la expedición también sentían el peso de este contraste.
En aquel planeta vecino, habían aprendido a sobrevivir sin la dependencia tecnológica, y aquí en Zora, todo parecía artificial, vacío. El tiempo era apremiante. José sabía que lo que habían experimentado en el planeta vecino debía ser compartido, pero el desafío residía en cómo transmitir ese mensaje a un mundo que ya no escuchaba. Una reunión fue convocada en el Gran Consejo de Zora, una instancia rara vez utilizada. José, como el último humano nacido en la Tierra, había logrado convocar a los líderes, quienes aún lo respetaban por su antigüedad, pero no compartían su visión. Estaban acostumbrados a la comodidad, a la eficiencia sin esfuerzo, y habían olvidado lo que significaba luchar por algo más profundo. El consejo era una sala vasta y fría, con paredes brillantes que parecían de metal pulido y luces que titilaban con precisión. Los líderes, vestidos con túnicas de tejidos sintéticos, observaban a José con curiosidad, pero también con una dosis de escepticismo. Frente a ellos, él se erguía con dignidad, apoyado en su bastón, sus ojos mostrando una mezcla de determinación y cansancio. ¿Qué puede ofrecernos este anciano?, murmuraba uno de los miembros, sin saber que José tenía la respuesta a esa pregunta. Tierra, años atrás. José recordó una ocasión en la Tierra cuando era aún joven, antes de que todo comenzara a decaer. Se encontraba con su padre en una asamblea de la comunidad, donde los agricultores y artesanos locales discutían sobre cómo enfrentar la creciente sequía que afectaba a sus cultivos. La tecnología ya existía para aliviar sus problemas, pero su padre, un hombre sabio y respetado, se levantó en medio de la asamblea y dijo: «Las máquinas pueden facilitarnos el trabajo, pero no pueden darnos la voluntad para hacerlo. Sin esfuerzo, no hay sentido en lo que producimos. Cada uno de nosotros debe trabajar con nuestras manos, entender la tierra y respetarla. Las soluciones fáciles nos llevarán a olvidarnos de lo que es verdaderamente importante». Esas palabras resonaron profundamente en José. No se trataba solo del trabajo en sí, sino del compromiso, de la conexión con aquello que les daba vida. Ese fue uno de los momentos clave en los que José entendió el valor de la labor humana, algo que las generaciones futuras de Zora habían perdido por completo. Zora, presente. De vuelta en el consejo de Zora, José se dirigió a los líderes con una serenidad que solo los años pueden otorgar. He venido a advertirles de algo que, aunque invisible, está destruyendo nuestra humanidad, comenzó. He visto con mis propios ojos cómo olvidamos lo que nos hacía seres completos. La tecnología nos ha brindado avances incalculables, sí, pero en el proceso, hemos perdido algo más valioso, el esfuerzo, la conexión con la vida que alguna vez nos definió. Los líderes lo observaban con atención, aunque algunos parecían molestos por lo que percibían como críticas a su forma de vida. Pero José continuó. En el planeta vecino, durante la tormenta, vivimos sin la ayuda de nuestras máquinas y aprendimos a colaborar, a valorar la naturaleza que nos rodeaba, y a confiar en nosotros mismos y en los demás. Fue entonces cuando recordé las enseñanzas de la tierra. No todo puede ser reemplazado por lo artificial. Los valores de la tierra, el trabajo honesto, el respeto por la vida, la comunidad, son lo que nos hace humanos. Si no recuperamos eso, corremos el riesgo de convertirnos en autómatas, vacíos de propósito. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos de los jóvenes que habían acompañado a José en su viaje asintieron,
sabiendo que las palabras del anciano eran ciertas. Habían sentido el cambio en ellos mismos durante la expedición. Habían entendido que la vida, aunque facilitada por la tecnología, necesitaba más que comodidad para tener sentido. Uno de los líderes más jóvenes, con una mirada pensativa, se levantó y preguntó: ¿cómo podemos recuperar algo que ya se ha perdido? Zora es todo lo que conocemos. ¿Cómo nos conectaríamos con un pasado del que apenas tenemos recuerdos? José lo miró con una sonrisa suave. No se trata de revivir el pasado, sino de aprender de él. Lo que necesitamos no es regresar a la tierra físicamente, sino recuperar lo que allí aprendimos. El esfuerzo, la comunidad, el respeto por el entorno, eso puede renacer aquí, si estamos dispuestos a cambiar. El consejo estaba dividido. Algunos miembros estaban de acuerdo con José, mientras que otros creían que sus palabras eran una nostalgia impráctica. Sin embargo, la semilla había sido plantada. Los jóvenes que acompañaron a José se convirtieron en defensores apasionados de su mensaje, dispuestos a enseñar a las generaciones futuras lo que habían aprendido. La salud de José comenzó a declinar rápidamente después de su discurso en el Gran Consejo de Zora. Los médicos del planeta, expertos en prolongar la vida con tecnologías avanzadas, sabían que José ya no buscaba más tiempo, sino que se preparaba para su despedida. En su pequeño hogar, rodeado de las pocas cosas que había traído de la tierra, sentía que su propósito se había cumplido. Pero aún quedaba una última lección que enseñar. Los jóvenes que lo habían acompañado en la expedición se reunían frecuentemente en su hogar. Lo visitaban no solo para escuchar sus historias, sino también para compartir cómo, lentamente, algunas comunidades de Zora estaban comenzando a interesarse por las antiguas costumbres de la tierra. Había una nueva conversación sobre la importancia del trabajo manual, de respetar el entorno y de conectarse con los ciclos de la vida. Algo dentro de ellos había despertado, y José lo sabía. Una tarde, mientras José descansaba en su cama, uno de los jóvenes, llamado Darío, se acercó a él con un brillo en los ojos. José, quería contarte que hemos comenzado un huerto comunitario en el corazón de Zora. No usamos máquinas, lo hacemos con nuestras manos, y hemos comenzado a compartir el fruto de nuestro trabajo con las familias. Los niños están aprendiendo, y todos estamos redescubriendo lo que nos has enseñado. José sonrió, cansado pero lleno de satisfacción. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Darío. No es necesario transformar todo de golpe, solo sembrar las semillas correctas. Si esas semillas crecen, la tierra, en cierto sentido, vivirá para siempre en Zora. Tierra, el último recuerdo. Los pensamientos de José viajaron una vez más a su juventud en la tierra. Recordaba una tarde en la que, siendo un niño, se había perdido en los bosques cerca de su hogar. Asustado y solo, había pasado horas buscando el camino de regreso, pero la oscuridad de la noche comenzaba a caer. Su padre lo encontró finalmente, cansado y temblando. Sin embargo, en lugar de regañarlo, su padre lo llevó a un claro en el bosque, donde se podía ver el cielo estrellado en todo su esplendor. Siempre habrá momentos en los que nos sintamos perdidos, José, le dijo su padre, señalando las estrellas. Pero las estrellas siempre están ahí, brillando como guías. Así son los valores. Aunque no siempre los veamos, siempre están presentes, esperando que los sigamos.
Solo necesitamos recordar cómo buscarlos. Esas palabras nunca lo habían abandonado, y ahora, en su lecho de muerte, José sabía que su misión era exactamente esa: guiar a una nueva generación para que no se perdiera en la comodidad y la superficialidad. Sora, el final. En su último atardecer, José pidió que lo llevaran al exterior. Quería ver el cielo una última vez. Lo ayudaron a sentarse en una silla bajo el amplio firmamento de Sora, un cielo que era distinto al de la tierra, pero no menos majestuoso. Las estrellas brillaban igual, recordándole que, en el vasto universo, todo estaba conectado. Con los ojos cerrados, José murmuró sus últimas palabras a Darío, quien se inclinó para escucharlas. Recuerda, las estrellas siempre están ahí. Esa noche, José falleció en paz, rodeado por aquellos que habían aprendido de él. Sora, un planeta avanzado y frío, había recibido las semillas de la Tierra. Los jóvenes que lo habían seguido sabían que su legado no moriría con él. Lo que él había enseñado, viviría. José fue el último humano nacido en la Tierra, pero su espíritu, sus valores y su memoria no desaparecerían. En el planeta Sora, en los huertos comunitarios, en los cuentos contados a los niños y en las estrellas que siempre guiarían a quienes se sintieran perdidos, la esencia de la Tierra continuaría viva. Y así, mientras los soles de Sora se alzaban una vez más, el ciclo de la vida se completaba. José, el anciano que unió dos mundos, descansaba ahora en paz, sabiendo que había dejado un legado eterno.